Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para desgranar para todos ustedes la actualidad de lo que trae el día. Eso sí, siempre con unas características: el rigor, la valentía, la honradez a la hora de presentar todo esto. Así que aquí van a escuchar opiniones de diferente signo, conviviendo. Unos pensarán una cosa, otros pensarán otra, otros irán aquí, otros quedarán un poquito antes. La cuestión es que todo eso les sea útil a ustedes para componer su propia opinión sobre las cosas importantes que le pasan a este país, como es norma en esta casa, con un aire de libertad. Aquí todo el mundo dice lo que le parece bien decir y es nuestro arte el presentárselo a ustedes de forma adecuada. Bueno, hablamos de la amnistía, hablamos de algunas cosas nuevas. Sobre la amnistía yo les voy a lanzar una pregunta al aire. Cuando un policía antidisturbios, que es un tipo más bien armario, fuertote y tal, curtido en 30 batallas campales, le dan en el casco protector con algo duro, algo pesado, al punto de romperle el casco y producirle lesiones que acaban obligando a este policía a dejar de ser policía, ¿eso es terrorismo o no es terrorismo? Bueno, hay algunas opiniones en el gobierno que dirían que, bueno, esto hay cautelas y tal, pero esta es la realidad de lo que ocurrió en el Procés. Bueno, vamos a comentar todo esto con don Jordi Cañas, que es eurodiputado de Ciudadanos y que ya nos acompaña aquí. Muy buenas tardes, Jordi, gracias por atender nuestra llamada y por hacer esta egresión a lo que fue el 2017. Plaza Urquinaona, Vía Layetana, en fin, cosas que están en la retina y podíamos haberlas olvidado, ojalá las pudiéramos haber olvidado. Hubiera sido injusto porque estos policías tienen derecho, por ejemplo, a lo que ahora se les quiere negar. Ellos quieren personarse como acusación particular en la causa del juez Manuel García Castellón. Los abogados de los indepes no quieren que entren en eso, probablemente porque estos sí que son la prueba del 9 de que ahí hubo violencia terrorista. A ver, Javier, ¿me oyes bien? Porque Te oigo perfectamente. Perfectamente, genial. Vamos a ver, yo creo que las imágenes hablan por sí mismas. Es decir, más allá que ahora el PSOE sea el que cree que va a poder determinar qué es terrorismo, lo que vivimos en Cataluña, especialmente en el 2019, porque muchos que están hablando de 2017, centrándolo ahí, no, el 2019 Tsunami Democratic fue una estrategia que se organizó a través de una asociación, Tsunami Democratic, que tenía como objeto derrocar al orden constitucional. Subvertirlo desde las acciones de la calle, evidenciar que el Estado no tenía el control de la calle y buscar un incidente grave que provocase una intervención internacional. Y eso se diseñó, y es por eso es terrorismo. Es evidente que lo que vivieron los policías en aquellas terribles jornadas de violencia extrema, como casi nunca se ha visto en España, salvo la Kale Borroka, y casi a veces ni eso. Eso es delito de terrorismo y es lo que intentan evitar. Es decir, esta amnistía, yo insisto en esta idea, esta autoamnistía, esta amnistía no solo o no busca especialmente limpiar la hoja de servicios de los delincuentes, lo que está intentando es evitar que se investigue y se condene a aquellos que organizaron a través de Tsunami Democratic una respuesta violenta en la calle con la intención de subvertir el orden constitucional. Estas imágenes, repito, las imágenes son tan evidentes que escuchar a alguien de un gobierno democrático decir que eso no es terrorismo es absolutamente una vergüenza. Jordi, pienso en el juez García Castellón, que un día le insultan, que otro día tratan de pasar su nombre por el fango, de cuestionarlo sobre cuestiones que un vicepresidente del gobierno, estoy hablando de Teresa Rivera, no puede hacer, decir que, no, a este ya le conocemos, a este juez, bueno, es que este está haciendo política. Bueno, esto fue una jugada muy sucia. Creo que alguien lo ha llevado, el PP, creo que lo ha llevado a Europa, a ver qué acaba diciendo Europa de esta manera de proceder. Sin embargo, cuando yo pienso en Manuel García Castellón, me lo imagino como si fuera un jugador muy experimentado de cartas, porque va poniendo la carta que quiere que los españoles vayamos conociendo
cuando le importunan con insultos o cuando le importunan con actuaciones improcedentes. La última vez, la última cosa. Dice que resulta que en esta causa hay una conversación grabada a Puigdemont con un interlocutor, un tío del Tsunami, en la que le reconoce, hombre, sí, yo ya sé que esto no se llega a donde queremos ir sin alguna víctima va a haber. Que es como que dice, me doy por enterado de que va a haber alguna víctima mortal, o como quien dice, pues oye, démoslo por sentado, significa también, ya me parece bien, Mira, Javier, es que tú sabes perfectamente que el Tsunami Democratic tenía como intención, repito, subvertir el orden constitucional y que querían muertos. Ha habido numerosas declaraciones, escuchas, grabaciones donde los actores separatistas que organizaron Tsunami decían que querían muertos, porque lo que querían era una intervención internacional. Acordaos que a su vez, mientras estaban negociando con Putin, la injerencia rusa en aquellos días, o sea, realmente, repito, buscan la inmunidad, la impunidad, porque tienen miedo a que una condena por terrorismo no pueda ser indultada ni siquiera por Pedro Sánchez. Y entonces lo que están haciendo es una medida preventiva que quiere impedir las investigaciones. ¿Qué hacen los jueces en un Estado de Derecho? Pues lo que hacen es intentar aplicar la justicia, porque en un Estado de Derecho la justicia no la aplican los gobiernos y sobre todo no la aplican los delincuentes, la aplican los jueces. Y lo que ha estado haciendo el Gobierno de España, negociando a la vez con los que van a ser amnistiados en una suerte de corrupción política, es ir dando respuesta a las acciones de un juez, con lo cual evidencia una vez más que los motivos que arguye el Gobierno para la ley de amnistía, además de por los 7 votos, es para poder garantizar la libertad de unos delincuentes que pueden ser y podrían haber sido y podrían ser acusados y condenados por delitos de terrorismo. Jordi Cañas, pues te deseo una feliz tarde y te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros estos minutos retrospectivos de lo que pasó y no en Cataluña en aquellos días que tenemos ganas todos de que sean por lo menos útiles en este momento en el que alguien quiere hacer ver a los españoles que hay algunos dignos de ser amnistiados y no lo son, francamente. Mira, muchas gracias. Xavier, gracias a ti, pero una cosa. Ni perdón ni olvido de aquellos que quisieron subvertir el orden constitucional de nuestro país, provocando violencia y buscando muertos. Ni perdón ni olvido. Sí, fíjate, me extraña que, bueno, porque no debe estar en manos del caso del Tsunami, pero merece la pena recordar a aquella señora de la Administración de Justicia, funcionaria, que era la jefa de una comisión judicial que había ido al Departamento de Economía y que mientras tanto se empezaron a subir en los coches de la Guardia Civil, robaron munición de esos coches, se llevaron lo que les dio la gana, destrozaron 2 o 3 vehículos todoterreno de la Guardia Civil y esta mujer tuvo que ser ayudada para saltar por una tapia a la parte trasera de un cine y que pudiera huir después de 6 o 7 horas de estar retenida ilegalmente contra su voluntad, como muchos otros que estaban en la Consellería. Bueno, Xavier, pero tú sabrás que dos de los condenados por estos hechos, uno de ellos, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, Xavier Cuixart y Jordi Sánchez está ahora trabajando en el Síndic de Greuges en Cataluña, que es como el defensor del pueblo. O sea, imaginaos el nivel de putrefacción que un señor que impidió directamente, y fue condenado por ello, una acción judicial que buscaba pruebas para incriminar a políticos que estaban malversando fondos públicos para organizar un golpe de Estado. Ese señor ahora mismo está trabajando dentro del Síndic de Greuges en Cataluña, dentro del Defensor del Pueblo de Cataluña. Eso es la persecución política que se vive en este país. Eso es la opresión, la presión que viven los golpistas en España. La terrible opresión, ¿verdad? Sí, terrible. Bueno, Jordi, un placer. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Bueno, pues sí, ya lo ven. Así están las cosas y así se las hemos contado. Y estamos dispuestos a defenderlas a muerte porque las hemos vivido, las conocemos. Y como pues alguno sabe algún detalle más, también van a estar aquí. ¿Cómo no van a estar aquí para contarlo? Hay un asunto con el que tenemos un compromiso muy especial, ustedes y yo. Es poner negro sobre blanco o blanco sobre negro, nos da igual ya, el asunto del narcotráfico, el negocio
repugnante del narcotráfico que tantas cosas es capaz de comprar en muchos lugares del mundo, pero también en nuestro país. Tenemos que empezar a pensar por qué las mafias eligen España, por qué compran propiedades y blanquean su dinero en España, porque aquí las leyes, las cárceles son, creo que de lo mejor, sobre todo si vienes del este, ¿verdad? Pero creo que de lo mejor, cómodas, confortables, tranquilas, y las condenas tampoco son tan graves, condenitas. Y aquí es muy fácil corromper, hay mucho paro, hay mucha juventud, es muy fácil corromper y tener a disposición gente que te lleve los fardos, gente que con un patinete eléctrico, como les contaba yo ayer aquí, se pongan a vender droga por los barrios madrileños, en fin. Bueno, vamos a ver ejemplos, porque esto si no lo enseño no cuenta, son impresiones y las impresiones se las lleva el viento. Bien, nos vamos a Getafe, en Madrid, esta población donde ha habido una operación antidroga contra un narcopiso, de esos que hay en su barrio, de esos que hay en la mitad de los barrios de España, si no en todos. Y donde no hay uno hay más. Bueno, ¿y esta qué pasaba? Han detenido al que vive ahí porque desde su domicilio se servía droga a un montón de zonas de la comunidad madrileña o incluso de otros lugares, porque, en fin, esto mueve mucha pasta. A ver si nos enteramos. Mueve mucha pasta. Y tiene una cantidad de delitos conexos impresionantes. Blanqueo, pero además tráfico de personas, portar armas sin tener derecho a ello, corromper a unos y a otros. Porque claro, de eso se habla menos, porque claro, para demostrar eso hay que ir a los juzgados, entablar juicio y tal, pero ¿ustedes se imaginan que estos clanes tienen miedo a una condena judicial? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Por favor. Nos vamos a la Costa del Sol para que ustedes se vayan dando cuenta. Hoy ha habido una operación en la Costa del Sol que es impresionante. Conviene que la analicemos pormenorizadamente porque es una mega operación. Se han detenido a 6 individuos en la provincia de Málaga y también alguno en Melilla por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, lo que decíamos antes, pertenencia a organización criminal. Y entre los arrestados se encuentra uno de los principales líderes de la organización criminal Mocromafia. Estos se dedican a las drogas y a los secuestros y a 1000 cosas más. ¿Y por qué estaba en España? Bueno, porque aquí hace buen clima, hay buena comida y además todo es muy laxo, ¿eh? Si te trincan, te llevan a juicio mucho tiempo después. Bueno, se pueden hacer muchas cosas para evitar la acción de la justicia. Este Mocromafia es un delincuente considerado como el prófugo más buscado por las autoridades de los Países Bajos, pero estaba en España. Durante el transcurso del levantamiento de la organización de Mocromafia en España, en la Costa del Sol, han investigado y han encontrado ¿qué cosas? Pues sobre todo pruebas de un blanqueo de capitales bestial por valor de 6 millones de euros. Además se han intervenido 75.000 euros en efectivo, joyas por valor de 10.000 euros, 2 armas de fuego, naturalmente, siempre va, todo va en junto, ¿eh? Y se han bloqueado 172 propiedades por valor de 50 millones de euros y cerca de 3 millones de euros en depósitos bancarios. ¿Qué tal? Ahora sí que lo vemos claro, ¿no? Yo creo que está bastante clarito. Esto es algo que nos está pudriendo las instituciones, los negocios, la sociedad, que es lo más importante, porque, bueno, pues estos señores que venden drogas ya se imaginarán que para ellos no es un problema ponerse a la puerta de un colegio y regalarla un tiempo, hasta que consiguen tener unos clientes dispuestos a todos para conseguir la droga. Bueno, pues eso en España está a la orden del día. ¿Y cómo está a la orden del día? Impresionante, impresionante. Está en todas las provincias, está en la España rural, pero también está en la España urbana, está en los barrios, está en todas partes. Bueno, dejamos aquí el relato sobre las drogas para ir avanzando en otros asuntos. Por ejemplo, que Sánchez es tramposo, ustedes ya deben haber sacado consecuencias, ¿no? Pues claro. Llega la precampaña de las gallegas. ¿Qué hace Sánchez? Pues bueno, 2 cosas. Una que ya les hemos denunciado y otra que les vamos a denunciar ahora. La primera, se acordarán, va a un mitin de su partido, hombre,
faltaría más. Y allí dice, hemos dispuesto en el gobierno, que también es su cosa, pero no distingue claramente dónde debe hacer los anuncios del Consejo de Ministros y dónde debe hacer los anuncios del partido. Anuncio del partido, Sánchez, por si nos estás viendo. Un anuncio del partido apropiado es, vamos a expulsar a Emiliano García Paje por insurrecto. Bueno, eso al partido, al meeting, cuéntalo a quien quieras, que te quiera oír. Ahora, una decisión del Consejo de Ministros, tú no la puedes contar en un acto del partido como hiciste. La decisión, lo recordarán, era, vamos a poner más de 500 millones para ayudar a los estudiantes y superar el traspiés no, fracaso. Le han dado una bofetada con la mano abierta a este gobierno y le han dicho, la ley CELA es un desastre, mira cómo salen los resultados de PISA. Y bueno, esto va al señor Sánchez y lo presenta en un acto del partido, algo que es una decisión del gobierno, criticabilísimo. Lo de hoy aún más. Lo de hoy aún más porque hace unos días se fue al Ferrol y en el Ferrol anunció en unos astilleros de Navantia que iba a traer él un encargo a Navantia para fomentar el empleo, para garantizar que continuara la carga de trabajo en Navantia y miles de trabajadores que se podrían contratar con ese encargo. Se trata de hacerle un buque a la Armada. Bueno, hasta ahí era un poco sospechoso. Dice, hombre, en víspera electoral, qué bien te viene esto, pillo. Bueno, sí, pero es que hoy ha pasado lo verdaderamente definitivo. La Armada, que suele hablar poco, en esta ocasión ha hablado y ha dicho, hombre, este no es un navío que tuviera urgencia dentro de lo que se precisa en la Armada, que son muchísimas cosas. No entendemos por qué. No entendemos por qué se ha priorizado, siendo que es verdad que bueno, pues estaba en la lista de los encargos, pero no era una emergencia, no era una urgencia y no esperaban ni en la Armada, les quedaron ojipláticos cuando les dijeron que que es un encargo importantísimo, porque será, cuando esté construido, el segundo barco más grande de la Armada Española. Pero bueno, todo vale si esto sirve para arañar unos pocos votos en el Ferrol o en la provincia. Las elecciones gallegas están a la vuelta de la esquina y las promesas electorales de Sánchez no se han hecho esperar. Esta semana visitaba Ferrol para anunciar el encargo a Navantia de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada. Su construcción supone una inversión de 439 millones de euros y la creación de 1.800 puestos de trabajo. Quiero anunciaros el encargo por parte del Ministerio de Defensa de la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada. Y tengo la inmensa alegría también de confirmar que ese buque se va a construir aquí, en el astillero de Navantia de Ferrol. Lo llamativo del anuncio es que llega en vísperas de las elecciones gallegas, lo que ha suscitado suspicacias. La primera, la del propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha puesto en entredicho la veracidad del proyecto y ha criticado que lo que Sánchez promete en periodo electoral luego se queda en nada. Si es verdad, lo celebro muchísimo. Yo, ¿cómo no me voy a alegrar de carga de trabajo para Galicia? Ahora, lo que espero es que sea verdad, porque promesas del señor Sánchez, incluso cuando no había periodo electoral referidas a Galicia, hemos tenido unas cuantas, a mí mismo me las ha hecho y luego se ha quedado todo en nada. Una decisión criticada también por la propia Armada. Fuentes militares aseguran que el encargo no era nada urgente y que hay otros programas mucho más necesarios que este buque. Y ojo, porque no solo desde la oposición, la candidata de Sumar a las elecciones gallegas, Marta Lois, también ha calificado el anuncio de electoralista. Este nuevo buque, encargado por el Ministerio de Defensa, será el segundo más grande de la Armada. Sin embargo, anunciarlo a las puertas de la campaña electoral deja claro la desesperación de Sánchez por conseguir un puñado de votos en unas elecciones a las que acude con malas expectativas. Por otra parte, Margarita Robles, que ha comparecido hoy en la Comisión de Defensa en el Congreso, ha anunciado que se compromete a elevar el gasto en defensa hasta el 1,3% del PIB. Cabe recordar que durante el año pasado, en 2023, ya había subido hasta el 1,24%.
en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajálica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajálica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajálica, una recomendación del Toro Televisión. It's the little things that mean an awful lot. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado. Un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al club de amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. Y de Tenerife a Valencia y de Valencia a Alcalá de Henares. De Henares, sí. Yo, por ejemplo, mi hija con el perro, yo no puedo dejarla que... Tú no te atreves a que venga a pasear el perro ella sola. De hecho, mi chaval venía solo habitualmente a la academia de inglés y ahora le acompaño. Sí, ya ha habido agresiones sexuales y las mujeres... ¿Ha habido ya agresiones sexuales? Está mirando en los contenedores a ver qué encuentra. Desde luego, si estábamos en el gobierno, esto se acababa, pero en 2 días. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Ven a emocionarte con Ramón Torrelledo y Beethoven Universal en el concierto sinfónico el 4 de febrero a las 12 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La Quinta Sinfonía y el quinto concierto para piano y orquesta Emperador de Beethoven. Escanea el QR que aparece en pantalla para comprar las entradas o manda un WhatsApp al 628-941-073 y te las facilitaremos. No te lo pierdas. Doy la bienvenida a don Rubén Pulido, que es un periodista especializado, le conocen todos, en emigración ilegal. Muy buenas tardes, Rubén, gracias por atendernos. Quiero comentar contigo algo que me parece muy serio y muy grave. La Agencia Europea de Fronteras, que se llama Frontex, ha sometido al Gobierno de España su plan de actuación pues contra la inmigración irregular en el Mediterráneo o en las Canarias para este año. Y pues ha sido muy mal recibido por las autoridades españolas, tanto como que están dispuestos o amenazan con irse de España. Están suspendidas todas las operaciones de Frontex, si no es que hay un ulterior acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a ver, esto se debe a una serie de diferencias que se vienen acumulando desde hace ya bastante tiempo, sobre todo desde que la presión migratoria no para de aumentar hacia territorio español. Por una parte, los agentes de Frontex ven que España, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las que establecen colaboración en su despliegue cuentan con recursos muy limitados, ¿no?, que imposibilitan pues hacer los trabajos como quizás se hacen en otros países como en Grecia o como Italia. Es decir, no hay en estos momentos ni recursos humanos ni recursos materiales adaptados a las circunstancias actuales. Entonces aquí
aquí encuentra Frontex un gran escollo. Por otro lado, lo que son las relaciones entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, y Frontex y la agencia que custodia las fronteras europeas, pues no deja también mucho que desear, pero aquí ni tienen la culpa los agentes de Frontex ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que por parte de entes superiores, es decir, por parte del Ministerio del Interior, se dan según qué directrices contrarias, contrapuestas a los intereses de Frontex. Entonces nunca terminan de ejecutarse, de desarrollarse las operaciones como deberían de desarrollarse. Frontex quiere tener un poder de ejecución en territorio español, es decir, ellos quieren que el trabajo que están haciendo de vigilancia, de recopilación de información sirva para algo, es decir, que no se quede únicamente en un Excel o en unos gráficos, sino que puedan actuar para tratar de controlar la actual presión migratoria que está sufriendo España. Y ahí es donde encuentran también un gran problema, ahí es donde se encuentra también con un muro, ¿no? Y es que el Ministerio del Interior no les permite tomar partidas, sino que poco más que lo que les dice, ¿no?, es que son tanto Policía Nacional y Guardia Civil a las que le corresponden esas funciones de ejecución. Entonces, pues eso, al final todas estas diferencias pues han terminado como han terminado, ¿no?, con las intenciones de Frontex que ha manifestado de querer marcharse de nuestro país. Tremendo. Bueno, Rubén, ¿qué nos puedes contar de lo ocurrido en Barajas, donde las salas de los rechazados, las hemos visto todos ya, son una inmundicia, Cruz Roja está enfadadísima, AENA no quiere asumir responsabilidades y los policías que trabajan allí, a ellos hay que agradecerles las denuncias para que eso deje de ser propio y característico de un país del tercer mundo. Totalmente, hay que agradecerle a los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que, por cierto, no se han visto incrementadas esas plantillas pese a lo que está sucediendo. Hay que agradecerles pues que hayan sacado a la luz esto, ¿no?, porque estábamos totalmente ajenos. La ciudadanía española no sabía lo que estaba ocurriendo en Barajas. Y es que las pateras aéreas están aumentando, es decir, ahora tenemos un nuevo efecto llamada no solo sobre nuestro litoral, sino que también lo tenemos sobre el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Qué está ocurriendo? Que muchos vuelos operados por Royal Air Maroc están partiendo desde Casablanca con un destino que suele ser en la gran mayoría de las veces países de Latinoamérica, pero que hacen escala en Madrid. ¿Y en Madrid qué hacen estos inmigrantes? Pues se bajan, se deshacen de su documentación y se van a solicitar asilo. Hemos creado ahí una nueva puerta de entrada a la inmigración ilegal, en parte porque Marruecos no está haciendo bien su trabajo en origen, es decir, desde Casablanca no se están solicitando los visados de tránsito necesarios para hacer esa escala en Madrid y posterior marcha al destino final. Y por otro lado, pues porque España está totalmente desbordada y entonces todas las tramitaciones de solicitudes de asilo y de protección internacional pues se dilatan en el tiempo y crean situaciones como las que hay en Barajas, ¿no?, que cientos de inmigrantes ilegales se encuentran en estos momentos varados, indocumentados, no sabemos de dónde vienen, lo mismo de siempre, ni con qué intenciones están operando de esta forma. Lo que sí sabemos es que ese número de vuelos se está incrementando, es decir, cada día están llegando más vuelos procedentes desde Casablanca con inmigración ilegal que se deshace de su documentación y se queda varada en Barajas. Y la situación esta se suma a los desplazados desde el archipiélago canario, que son ya lo que llevamos de mes casi 1.600. Entonces, Barajas en estos momentos se ha convertido en un auténtico paraíso para las mafias de la inmigración ilegal. Por un lado, porque estas mafias utilizan todas estas imágenes para decir, mira, desde la península se está llegando a Barajas. Y por otro lado, porque se está viendo cómo personas que parten desde Marruecos, subsaharianos en su mayoría, cogen un vuelo hacia Latinoamérica y se pueden permitir el bajarse del avión en Madrid, dirigirse a la oficina de asilo y estar con opciones de ingresar a territorio nacional, de ingresar en España. Rubén Pulido, te agradezco muchísimo estas explicaciones, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Un fuerte abrazo igualmente, muchas gracias. Bueno, yo estoy particularmente contento de ver cómo ha sido de efectiva y
y de, bueno, maravillosa la recuperación de Alejo Vidal Cuadras. Alejo sigue recuperándose cada vez mejor, de lo cual nos alegramos todos mucho, y con una preocupación entre ceja y ceja, que es España y lo que le está haciendo el gobierno de Sánchez. Y ha emitido este vídeo para que ustedes recuperen el contacto con él. Muy buenas tardes a todos. Ante todo quisiera agradecer a la plataforma Eneos y a Jaime Mayor su amable invitación para participar en esta mesa redonda sobre autodeterminación. Lamentablemente, los efectos del ataque terrorista que sufrí el 9 de noviembre no me permiten, por mis condiciones tanto físicas como anímicas, el acompañaros presencialmente esta tarde. Pero no he querido desaprovechar esta ocasión para agradecer los innumerables mensajes de amistad, de afecto, de apoyo que he recibido desde que tuvo lugar el atentado. Atentado terrorista. Bueno, pues gracias por ese mensaje, Alejo, estamos contigo, antes, durante y ahora, de lo que, en fin, nos alegramos que estés tan bien, nos parece que estás muy bien y estamos muy contentos por ello. Bueno, son las 8:01, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a mis invitados, doña Patricia Solana, abogado en alta ley. Abogado, ¿usted prefiere que diga abogado o abogada? Me es indiferente, ejerzo ya, la profesión bueno, igual. Es que, los que hicimos el bachillerato antiguo, es en el que se estudiaba la regla de 3 como lo más útil de las matemáticas para el ser humano, hasta que llegó la CELA y se lo cargó, porque claro, ella está en otra dimensión. Bueno, doña Patricia es además miembro de la Asociación Libertad y Ley. Bueno, don Manuel Pino, eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal Español y hombre de bien, podríamos decir, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por invitarme a tu programa en esta sociedad tan movida que tenemos, ¿no? Y con tantos sobresaltos diarios, ¿no? He visto que te quedabas muy pendiente del aspecto de Alejo, ¿verdad? De Alejo, sí. Bueno, es que el pobre sufrió un atentado, tiene que dar muchas gracias a que pueda ahí contarnos y apoyar a que salgan a la calle y que la sociedad civil se ponga activa a frenar los acontecimientos que nos visitan, ¿no? Si me seguís, sabéis que aquí hemos dado puntualmente cualquier noticia sobre esto que nos parece un intento de un asesinato político, cosa que desde que ETA pues dejó de matar, pues no se producía en España. Y además tiene unas concomitancias extrañísimas, muchos extranjeros, sicarios, tal. Bueno, no sabéis la cantidad de llamadas que hemos hecho a la policía para dar la tabarra, porque si no, no consigues nada. Y decir, esto no me lo creo, lo de la moto quemada en no sé dónde, en Fuenlabrada, eso es una trola. Bueno, sí, pero hay un detenido en Lanjarón, ya me contarás. Que, en fin, que es una persona que se crió en un campamento hippie, pero qué historias, tío. Bueno, al final, en Colombia nos dieron la gran sorpresa de detener al hombre que distribuyó la pasta. Luego supimos que los organizadores de este asesinato, que era lo que pretendían, le habían puesto hasta mecanismos en casa a Alejo para seguir sus pasos, ¿verdad? Y también conocimos que, de momento, pues sigue en fuga el sicario que le disparó a 2 metros en la cara, como ya sabéis todos. Bueno, cambiemos de asunto porque en este podemos hacer pocas cosas, más allá de continuar y prometer que haremos lo posible para esclarecer este intento de asesinato por cariño, por respeto a Alejo y por respeto a este país. ¿Qué se creen que es esto? ¿Que se puede venir aquí y soltar la pasta? Ah, se me olvidó decir, el detenido en Colombia, que es de nacionalidad venezolana, un día antes del atentado se marchó a Marruecos y mandó un mensaje a alguien que investiga a la policía. Misión cumplida. Es que tiene todos los componentes. Bueno, vamos al gran tema del día, que es
el asunto de Manuel García Castellón. Manuel García Castellón ha actuado aquí como si fuera un jugador muy capaz de cartas, ¿no? Hoy me insultan, mañana tratan de arrastrar mi nombre por el barro. Bien, ahora cambian las cosas de la ley de la amnistía, pactan enmiendas Junts y el PSOE y tal, y bueno, pues el hombre hoy ha hablado como hablan los jueces, a través de un auto. ¿Y qué dice en este auto? Que por mucho que hayan hecho esta chapuza de las enmiendas y tal con Junts, eso no blinda para nada a Puigdemont. Y entonces explica una serie en el auto en el que, por cierto, rechaza una petición para que no se considere a 2 policías heridos de gravedad durante el procés, que tuvieron que dejar la policía a los 2, ¿verdad? Bueno, pues los indepes no querían que estos 2 policías fueran acusación particular en este asunto. Y García Castellón dice que por supuesto que lo pueden y lo deben ser y ya está, ¿no? Pero eso nos ha metido en el engranaje un poco oxidado de lo que ocurrió en el 2017 en la Plaza Urquinaona con esos policías a los que les llovían todo tipo de cosas, algunas tan duras y tan pesadas como que le rompieron el casco a uno de ellos. Bueno, y además el juez García Castellón, al que me imagino pertrechado con una especie de arsenal balístico, ¿verdad?, importante sobre las actividades de Puigdemont, del tsunami, etcétera, bueno, pues ha dejado enseñar otra cartita. Dice, oye, y además hay una grabación en la que han pillado a Puigdemont hablando con uno líder de Tsunami Democratic y diciéndole, bueno, hombre, chico, ya damos por hecho que aquí pues en algún momento se van a producir víctimas mortales, ¿no? Lo cual no significa ordenarlas, sino pues que las das por hechas. Como las das por hechas, pues eres sabedor de que se va a producir eso. Y no te importa porque tú no haces nada por frenar al tsunami, sino todo lo contrario. Bueno, doña Patricia Solana. Bueno, yo creo que es que a veces lo bueno y breve 2 veces bueno, y también a la hora de redactar una ley. Entonces, al meter más texto en la ley de amnistía, lo que han hecho es ampliar la capacidad de interpretación de los jueces de cara a lo que son los delitos de terrorismo. Y en esta interpretación han sometido 2 cuestiones, que es la intencionalidad y el objeto por qué se hace. Todos recordamos todos los altercados que han ocurrido en aeropuertos, en carreteras, en las calles de Cataluña, quemando propiedad privada, articulando artefactos contra la policía, y evidentemente todo eso encaja perfectamente en lo que supone la alteración de un orden público, la alteración de la defensa nacional y todo lo que encaja perfectamente en el delito de terrorismo. Entonces, ante esto no podía ser de otra manera el auto. Yo no voy a entrar en el debate de si la gravedad, existe calificación de gravedad en el terrorismo, en el delito de terrorismo o no, porque realmente eso no cabe en el derecho europeo. Lo que sí matizaría es respecto a 2 palabras, 2 adjetivos que se ha utilizado por parte del Ejecutivo, que es si existe el terrorismo bueno o malo. Esos 2 adjetivos no caben en el ámbito legislativo, ni siquiera caben en el ámbito judicial. Los delitos no son buenos o malos, los delitos existen antecedentes o atenuantes, que en función de eso se modera la pena. Perdona, fíjense en esos coches. Eso parece Beirut, ¿eh? Claro. Coches completamente calcinados, destrozados, propiedad privada, etcétera. Y bueno, lo que dice en sus escritos García Castellón es muy razonable. Dice, oiga, el artículo 2 de la Carta de Derechos Humanos, esto no encaja, ¿no? Ahí tienen los coches. ¿Qué me dicen? Si encuentran su coche así, eso no ha sido terrorismo, no. Esto es una caleborroca exacerbadísima la que había en esos días en Cataluña. Sí, sí, eso, lo que acabas de decir corrobora lo que estábamos diciendo, que cada una de esas opciones están dentro perfectamente de todos los elementos que tipifican el delito de terrorismo y como tal, por eso están recogidos dentro del auto de García Castellón. La definición europea me gusta especialmente porque es clarividente, parece que la hayan escrito después de ver estas imágenes, ¿no? Pues sí. Don Manuel. Pues Javier, aquí ya sabes que estamos acostumbrados a la mentira que utiliza
el independentismo permanentemente y ahora quiere llevar esos actos terroristas a un tema de alborotos callejeros, ¿no? En defensa de una ideología independentista y que el Estado sea cedido. Pues no, mire usted, aquí hay una organización con alguien que la dirigía y financiaba, que eran CDR, y que mandaba, que decía el presidente en vigor, apretar, CDR, apretar, daba instrucciones en sus comparecencias públicas, y esa organización ha quemado en ruedas y ha paralizado carreteras, ha ocupado vías, ha roto el mobiliario urbano, ha entrado en tiendas, ha quemado coches privados, ha hecho actos de violencia absoluta. Y ahora eso no, esos son ahora alborotos callejeros y los jueces lo que quieren aquí es elevar esto a un acto de terrorismo. Y eran dirigidos y financiados, que no sabemos al final quién puso la pasta, pero allí había como un ejército para esto. E incluso le encontraron elementos para explosivos en algunas de las casas. Claro, y eso que era inocente, era alborotos callejeros. Y la estación de la AVE, la vimos parada, la estación de la AVE, el aeropuerto se vio parado y hubo un fallecimiento en el aeropuerto y perturbó a mucha gente, pero con actos violentos. Intimidatorios, que la clave en esto que define el derecho europeo como delito de terrorismo es, oye, alguien que pretende intimidar a una sociedad, más claro el agua, alguien que con sus acciones violentas persigue que la autoridad legítima no haga cosas. Y todo esto, Javier, todo esto dirigido por un poder político que había elaborado leyes de desconexión para atentar a la soberanía nacional y un poder político establecido que declaró la independencia. Era una cosa que estaba todo orquestada desde direcciones comunes, porque esto no es una cosa aislada. No. Y no sabemos qué financiación tendría y no sabemos qué conexiones puede tener incluso fuera de España, ¿no? Se habló de Putin. Entonces, claro, entonces este tema que ahora digamos aquí, que estos son alborotos callejeros, que la culpa son los jueces, que quieren verlo esto como una cosa, cuando esto es una situación de protesta en la calle pacífica, no. Eso no es una protesta, eso es calle barroca y violencia. Por cierto, Patricia, que a lo mejor valdría la pena, por si alguien no lo sabe, hemos contado el caso de uno de estos dos policías que con 40 y pocos tuvo que dejar el cuerpo porque le abrieron la cabeza, destrozaron el casco. Lo primero de todo, son antidisturbios, señores bastante con un cuerpo, ¿no? Que además están absolutamente entrenados, ¿no? O sea, no hacen como yo, que me pondría en mitad y seguro que me caían todas las piedras a mí. No, estos saben dónde ponerse, cómo no ponerse, cómo protegerse, sus escudos, llevan pues todo el atrabiliario mundo de los antidisturbios de siempre, ¿verdad? A pesar de eso, hay uno que tiene que dejar el cuerpo porque le han producido unas secuelas por haberle destrozado el casco llevándolo dentro, llevando la cabeza. Pero es que hay otro que también le tiran no sé qué puñetas, que le destrozan el hombro y también tiene que dejar pues la policía. Es decir, que son cosas que... y hay muchos más detalles, porque si echan atrás la moviola y se acuerdan de aquella presidenta de una comisión judicial que va a la Consejería de Economía por el tejado, por la presión que había allí, tuvo que salir ayudada de otros por un tejado que salta al patio de un cine que hay por el otro lado, y después de muchas horas de retención ilegal en la Consejería, llevando un papel que dice, soy la Comisión Judicial, no salga, porque lo de fuera era como cuando los indios rodeaban a los soldados en las películas del oeste, allí encima de los coches de la Guardia Civil, robando munición de los coches de la Guardia Civil, destrozándolos, que mandaron 2 coches, siniestro total, a hacer puñetas, recibiendo órdenes de Junqueras, que era el que habitaba esa consejería, llamando Cuixart, Sánchez a Junqueras, en fin, tramando todo lo que estaba sucediendo allí. Y, bueno, eso es intimidatorio, va en contra del Estado de Derecho en sus fundamentos más íntimos. Claro, es que atentar contra la vida, aunque el resultado no sea la muerte, evidentemente eso está dentro de lo que es un delito. Y esas personas que se han visto con esas agresiones tan fuertes, que están inhabilitadas para el ejercicio de su profesión, evidentemente ante ellas, pues claro que existe un delito de terrorismo, absolutamente. Por eso se recoge. Y si no hubiera existido esa gravedad, evidentemente ningún ministro del Interior, junto con un presidente del Gobierno, van a visitarles a un hospital.
Pero Javier, es que quitaban adoquines de la calle y se los tiraban a los policías con ánimo de hacerle daño. No era una cosa aislada, que eran protestando por la calle andando. Era un complot de todo ese movimiento independentista que estaban todos de acuerdo. Aunque ahora quieren bajarle el listón, ¿no? Estaban todos de acuerdo con una agresividad y un odio tremendo a todo lo que no fuera el independentismo, provocado y promocionado desde el establishment y desde el poder de ellos. Ahora no pueden decir que esto era, insisto, unos alborotos callejeros. No, había violencia, y se vio que había violencia. Y sobre todo, ¿por qué los jueces tienen abiertos procedimientos por terrorismo? ¿Se lo han inventado? ¿Se han vuelto locos? ¿Por qué quieren en la ley quitarlo del terrorismo? Ahora, pues porque hay procesamientos, instrucciones que van a acabar con condenas. Y entonces quieren poner esto muy clarito, empezando por los jefes. Y hay unos informes policiales que dejan en evidencia, y unas grabaciones y una serie de pruebas que dejan en evidencia esto de que no hay ningún alboroto callejero y una persecución de los jueces. Hay una realidad que hemos visto televisada. Entonces, claro, bajar el listón y que este Partido Socialista que hoy tenemos mire para otro lado y quiera hacerle el traje a medida al autogolpe a los que se van a autoamnistar después de dar un golpe y se están autoamnistando con todo, quitando cualquier cosa que pueda perjudicar la libertad absoluta y dejar eso como si no hubiese pasado nada. Y eso es una vergüenza además, Javier. Un independentismo que sabemos todos los que nos asomamos a la política cada día, que estaba debilitado, que estaba perdiendo votos sistemáticamente. ¿Cómo puede el PSOE rehabilitarlo de esta forma? Y peleando en el Congreso para hacer una ley a todas luces inconstitucional, metiendo todo lo del terrorismo, haciendo dos niveles de terrorismo. El terrorismo es terrorismo. O es terrorismo o no es terrorismo. ¿Por qué los dos niveles? Que sean las personas, que si no personas. ¿Por qué esas distinciones están dejándolo a la interpretación, como tú decías? No es ni bueno ni malo. Se va a quedar todo en manos de los jueces, ¿no? Es una obviedad para obtener un rédito político. Claro, no, para los 7 votos del señor, el circo que estamos montando y la grave situación a la que está llevando al país y a la soberanía nacional y a la igualdad de los españoles. Bueno, pues yo le agradezco mucho a Manuel García Castellón que haya querido enseñarnos 2 cartas, de las que me parece que tiene alguna que otra más, estoy seguro que sí, que se había hablado de ellas, pero que teníamos olvidadas, sobre todo a esos policías que tuvieron que cambiar de oficio porque la violencia terrorista callejera de los independentistas en Barcelona, pues sacó ese empeño, ¿verdad? Bueno, hay otro empeño del que quiero hablar con ustedes, pero va a ser después de la publicidad. Hacemos una pausa publicitaria y luego les cuento el empeño de algunos letrados del Congreso que abandonan el barco. Se conoce que el barco no está seguro, algún agujero tendrá el barco, y se tratan de refugiar en el Senado, donde manda el Partido Popular. Mercedes, soy Dani, ¿qué tal? Bueno, quizás mi madre ya te lo ha comentado. He terminado hace poco la escuela de cocina y empiezo a trabajar el mes que viene. La verdad es que no me imagino en una cocina profesional, estoy súper contento. Y eso, que estoy pensando en abrir una cuenta nómina. Va a ser mi primer sueldo y, bueno, quiero hacer las cosas bien desde el principio. No sé, ya me dirás, gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ayudarte a cumplir cualquier ilusión que tengas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Si ustedes han elegido esta cadena, cosa que nos honra mucho, para informarse, para seguir los programas, para ver qué opinan nuestros invitados, etcétera,
Bueno, pues no sean tímidos y asómense más y ayúdennos, respáldennos a la hora de financiarla, porque la cuesta de enero nos afecta a todos. Así es que les ruego encarecidamente cuestionen la posibilidad de ofrecernos donaciones. Teniendo en cuenta algo muy importante, que las donaciones que pudieran eventualmente decidir, las pueden ustedes desgravar en la declaración de la renta del año 24. Ahí tienen un método, el más fácil, es hacerle una fotografía a los numeritos que aparecen en pantalla, donde están reseñadas dos cuentas, una en CaixaBank y otra en Bankinter, la que ustedes prefieran, da igual. Si quieren hacerlo de otra manera, pues tienen que entrar en el club de amigos @eltorotv.com, es decir, lo que tienen ahí anotado, y hay una pestañita que pone donativos. Sigan las instrucciones, esto está facilísimo y nos ayudarán y se ayudarán. Mira, no hay mejor frase que esa. Por cierto, que el Club de Amigos tiene el gusto de anunciaros que el viernes 2 de febrero el Gato al Agua se va a trasladar a Barcelona. Si quieres tener la oportunidad que se da pocas veces, ¿verdad?, de seguir este programa en directo y conocer de cerca a los tertulianos, a Julio Ariza, a Alba Vila, a mí mismo, por supuesto al gran líder del Gato, que es José Javier Esparza, pues tenéis que llamar al Club de Amigos, informaros y reservar plaza cuanto antes, porque esto sí que las plazas no son muchas y se va a llenar y luego nos vamos a quedar sin plaza. Por cierto, que en el club va a haber una visita a la Real Fábrica de Tapices el día 31 de enero, que es tal el éxito que han tenido que habilitar otra el lunes día 29 de enero, o sea que va a haber dos visitas a falta de una. Contaros también que habrá presentación del libro El Sacro Imperio Romano Hispánico de Alberto Ibáñez, y esto pues va a ser, el día 7 de febrero a las 7 de la tarde. El día 9, en cambio, vamos a ir a visitar el Teatro Real para conocer sus salas, sus estancias y considerar esta obra que es clave, pues desde el foyer del Palco Real, la sala principal, clave para entender la música en España. El miércoles 14 de febrero, paseos por Madrid, nos lleva a ver el Madrid de los Borbones, con el antiguo Alcázar, la Casa Real de Postas, la Real Academia de Medicina, etcétera, etcétera. Y recordaros que durante todo el mes de febrero el club seguirá con otras interesantes actividades y visitas, como algunas que se están terminando de configurar a la iglesia de Santa Bárbara o al Palacio de Buenavista. A lo que íbamos, yo no sé si hay mucho miedo, me da que un poco sí, hay mucho enfado, también me da que sí, pero son 3 letradas, 3, y el interventor del Congreso, los que han dicho, chico, esto es inaguantable. Las 3 letradas se marchan al Senado y no me consta dónde va a ir el interventor, que se ha ido dando un portazo monumental. La ley de amnistía ha puesto patas arriba al Congreso. El malestar que hay entre los letrados es más que palpable. Tanto es así que varios de ellos han manifestado su disconformidad y su deseo de desempeñar sus funciones en el Senado. Un descontento que se manifiesta sobre todo desde que Francina Armengol nombró a Fernando Galindo como letrado mayor del Congreso, con el fin de allanar la tramitación de la ley de amnistía. El puesto de letrado mayor se consideraba un cargo neutral. Sin embargo, Galindo fue subsecretario del Ministerio de Política Territorial. En los últimos días ha habido 3 letradas que han decidido marcharse al Senado para trabajar bajo las órdenes de la nueva secretaria general de la Cámara Alta. Las letradas que se marchan ocupaban puestos claves en el Congreso, y a estas salidas hay que sumar la de Luis de la Peña, interventor de las Cortes, que ha dejado su cargo expresando su disconformidad con el modelo de administración parlamentaria. Un goteo de salidas que muestra el gran malestar que hay dentro del Congreso por la ley de amnistía. Es más, la semana pasada los letrados de la Comisión de Justicia pusieron en duda en un informe la constitucionalidad de la norma, y esto supuso un duro golpe para Galindo, que en otro informe anterior dirigido por él validaba la tramitación de la norma. Desde la presidencia del Congreso se intenta restar importancia a estos movimientos. Sin embargo, parece que estas renuncias van a ir en aumento en los próximos días. Manuel Pino, disconformidad con lo de la amnistía, pero también cierto temor, ¿no?
Hombre, Javier, los letrados de las Cortes tienen un informe que consensuaron hace ya 2 años y tal, en el que dijeron que eso era inconstitucional y se pronunciaron, hicieron un informe, imagino que lo debatieron, ¿qué tal? Entonces, claro, que ahora le pongan allí una presidenta y un secretario letrado mayor, como comisarios políticos, para que el que no esté en la onda de apoyar a Sánchez, castigarlo o apartarlo, pues claro, hay gente que tiene principios y eso pues son gente de una oposición, de un cuerpo de élite, gente preparada, gente bien formada y no están dispuestos a tragar con ruedas de molino. Y entonces pues como discrepa, mire usted, yo me voy al Senado, me voy a otro sitio a ejercer mi función de letrado de las Cortes, porque aquí es que yo no estoy dispuesto a aguantar aquí que el señor Galindo ordene y mando, porque se lo ha dicho este ministro 3 en 1, que lleva los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en una sola mano. Y ha dicho esto, oye, calla más Bolaños, oye, quitar esto, no hacer lo otro. Oye, las cosas tienen un orden, una racionalidad, un principio de respeto a la ley, al imperio de la ley, y son profesionales del derecho y del derecho parlamentario, ¿no? Entonces, claro, no están dispuestos a atropellos de esta naturaleza. Y es que hemos puesto el poder legislativo, que es otro poder, al servicio del ejecutivo. De una manera absolutamente impresentable, pero está al servicio del Ejecutivo. La presidenta de las Cortes, todo es colonizable. Claro, lo que es la cabeza de Sánchez. Sánchez, que ha comprado el programa Podemita, a Iglesias se la ha quitado. Él quiere un solo poder y entonces él coge las instituciones, las ocupa con comisarios de confianza para ponerlas a su servicio y no emite discusiones ni opiniones en contra. Y entonces, claro, pues hay letrados que no están dispuestos a pasar por eso. Mire usted, yo no. Yo tengo una carrera profesional brillante, yo tengo mi independencia, a mí yo no estoy dispuesto a que el señor Galindo venga aquí con el látigo y me deje a mí en evidencia cada 2x3. ¿eh? Patricia Solana. Pues imagínate una labor... Algún muerto de ese cuerpo de letrados había quedado en algún ribazo, ¿eh? Porque ya se sospechaba que tal, pues mira, por si acaso tracatrá, ¿no? Claro, pero en una labor tan importante como un letrado de las Cortes, imagínate que no te dejan pensar, analizar y llegar a una conclusión jurídica, sino que lo que te dicen es que te dan las conclusiones jurídicas y luego tú tienes que buscar los argumentos para que esas posiciones o esos movimientos políticos se hagan coherentes, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces, si tienes un mínimo de profesionalidad e independencia, obviamente no puedes ejercer tu trabajo bajo esas condiciones y prefieres ir al Senado, donde evidentemente se elaborará ese trabajo desde un punto de vista de cooperación totalmente distinto. Bueno, pero, vamos a ver... Javier, yo estoy convencido que si hubiese un debate hoy de los letrados de las Cortes sobre la ley de amnistía, ratificarían el pronunciamiento que hicieron en su día. Lo que pasa es que lo ocultan porque tienen allí una autoridad política que no le dejan pronunciarse. Como han hecho los letrados de justicia. Los letrados de justicia ha sido antes de ayer, no sé qué día, han dicho que no están de acuerdo, que eso es inconstitucional, los de la Comisión de Justicia. Vamos a ver esto mismo, pero desde el ángulo de los fiscales, porque hoy Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general del Estado, ha dicho que él se niega a hacer un informe sobre la amnistía sin consultar al Consejo Fiscal. Este es muy listo. Este dice, yo, sí, hombre, para que me corten en rebanadas el cuello. No, hombre, no. Y entonces, bueno, pues le dice el fiscal general del Estado, le dice al Senado que él no, como no está legalmente previsto, pues que él no se abstiene de hacer ese informe y que en cualquier caso él no tiene competencias para informar sobre una proposición de ley. Todo este argumentario se hace, por supuesto, a espaldas del órgano que representa la carrera, que es el Consejo Fiscal. No vayamos a preguntar a quien no debemos las cosas, no sea que nos conteste lo que no esperamos, ¿no? Patricia. Es que determinar que no se establece un informe porque la fórmula de redacción de la ley de amnistía es la proposición y no el proyecto, aunque no sea necesaria, no tiene ningún sentido porque es totalmente pertinente. Y más por el principio de colaboración de todas las instituciones públicas a estos niveles. Entonces, evidentemente lo que no se quieren enfrentar a este trampantojo de ley de la amnistía que quiere aparentar que es constitucional, pero que no lo es, y que todos los juristas de este país y parte de los juristas europeos ya saben precisamente que no lo es. Bueno, el fiscal lo que tenía que haber dimitido, en vez de renovarle, dimitido, porque el Supremo ha vuelto a decirle que su nombramiento de Dolores Delgado de fiscal de sala
que no es correcto, que ha habido desviación de poder. Ahora vamos a eso detenidamente, pero antes... Pero lo otro que pasa es que el Senado, el presidente del Senado, le solicita un informe al Consejo General del Poder Judicial y también al fiscal, ¿no? Y el fiscal, pues claro, se lo acaban de renovar. El fiscal, ¿cómo va a hacer un informe? ¿Cómo se va a mojar ante eso? ¿Y de quién depende? Ni se atreve, lo que ha ido a ponerse todos los florones que le han renovado el cargo, como de lo bien que está haciendo su papel como fiscal general del Estado, ¿no? Y el tema, pues ahora, ¿qué pretende? ¿Que haga un informe contra la ley de amnistía? No, ha ocultado esa petición, se la han tenido que reiterar desde el Senado y se ha salido diciendo usted que esto, como es una proposición de ley de un grupo parlamentario, pues no tenemos obligación aquí, no, ni la ley orgánica del fiscal general, ni la ley orgánica, ni el reglamento del Congreso nos obliga en una proposición de ley a hacer un informe, ¿no? Cosa que no va a ser así en el Consejo General del Poder Judicial, que ya han nombrado y están trabajando para hacer un informe. El Consejo General del Poder Judicial va a hacer un informe y lo enviará al Senado de lo que opina sobre la ley de amnistía. Pero él es que no puede. Y se le ha ocultado hasta los vocales del Consejo. Bueno, vamos antes con un protagonista de ayer y de hoy, porque el PSOE sigue mordiéndole como puede a Emiliano García Paje después de que comentara aquello de que el PSOE está en el extrarradio constitucional. No, nosotros estamos en el centro, el que vive en el extrarradio eres tú. En fin, bueno, ya saben ustedes, hoy ha tenido algunas fases declarativas francamente brillantes. Quédense con lo que ya adelantamos ayer, al final ya sabemos cómo se las gasta Paje. ¿Qué hará Paje? Pues recular, lo ha hecho ya. Hoy ha dicho que, oye, a mí el 90% de lo que hace el gobierno me gusta. Ya, tío, pero no puedes poner en el mismo saco lo de ayudar a las matemáticas y a la comprensión lectora o el barco en el Ferrol, ponerlo en la misma tesitura, en el 90% que te gusta, porque hay un 10% que nos cambia a todos, la sociedad, las leyes, el Estado de Derecho y el respeto que nos deben algunos en el mundo, y que ese gobierno lo está torturando. Y se llama la ley de amnistía, ¿sabes? Paje, no hagas trampas, hombre. Venga, vamos a verlo. El enfado contra García Paje sigue subiendo de tono. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas. Su desahogo en Fitur de que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución no ha sentado nada bien entre los suyos. Y compañeros de partido como Santos Cerdán o el ministro del Interior, Grande Marlaska, le responden que el PSOE nunca se ha salido de la Carta Magna. En nuestra radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido, y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. El Partido Socialista es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto 1. Yo creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución. En bloque los populares han salido en defensa del manchego, sorprendidos sobre todo por el trato que ha recibido en su propio partido. Y todo ello entre críticas a Sánchez por haber traspasado todos los límites legales. El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista. Lo que es evidente, lo diga Paje o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Y eso no es una crítica, es una crónica. Un día después de la polémica, el socialista rebaja el tono de sus palabras. Yo tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria no soy, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario a lo mejor el día de mañana no lo es. Pide respeto para sus opiniones y recuerda: yo no puedo temer nada de mi partido. Estoy muy de acuerdo con el 90% de lo que hace mi partido y mi gobierno, pero discrepo en alguna cosa. Que está de acuerdo con los suyos, salvo en un 10%. Bueno, la escuela de Bono, ¿no? Sí, eso es que es bono convertible. Por la mañana tiene un discurso y por la tarde tiene otro, ¿no? Es que lo de Paje, primero dice, mi enemigo es el independiente. No, es su socio, de su partido. Los independentistas son socios de su partido preferente en la gobernabilidad, que están condicionando la política española día a día, en cada votación que se celebra desde que este señor fue investido. Entonces no diga usted que mi enemigo, su enemigo no es su socio, señor Paje. El socio de su partido, Socialista Obrero Español. Lo que es una vergüenza, Javier, es que el Partido Socialista, que contribuyó activamente a la Constitución que tenemos, que es un partido de Estado, haya acabado en esta deriva. Intentando falsear la Constitución, saltar la Constitución, acabar con la Constitución. Porque es que el tema de la amnistía nos engaña. La amnistía se va a hacer para la convivencia. Mentira.
usted tiene ya en la mesa y en el programa un referéndum que afecta a la soberanía nacional. Usted habla ya de darle hasta una agencia tributaria a estos señores, con un concierto, no sé qué fórmula. Usted quiere romper la soberanía nacional y usted lo está haciendo. Y eso lo impide nuestra Constitución. Usted está contribuyendo a la desigualdad de los españoles. Y eso lo impide nuestra Constitución. Y desde dentro se está haciendo un cambio político y dicen que respetan la Constitución con un cinismo absolutamente inaceptable. Van a por la Constitución del 78 y a por el sistema de monarquía parlamentaria, con estos socios que tiene. Y entonces el PSOE ya no es el PSOE, no sé en lo que acabará y el éxito que tendrá en futuras elecciones. Pero el PSOE hoy no es defensor de la Constitución, de la convivencia, del plural, de la igualdad y de la unidad de España. No, está en otra bola, en el poder. Patricia. Paje yo creo que es un gran equilibrista de las ideas políticas. Se mueve perfectamente a ambos lados de la cuerda, tanto de su partido como de la oposición, y ahí va rascando votos de ambos lados, pero yo creo que siempre hace lo mismo, tira la piedra y esconde la mano, tira la piedra y esconde la mano, esa es su sistemática. Bueno, lo triste es que se ha quedado muy solo, eso es lo triste, ¿eh? Porque lo que dicen es muy razonable, pero eso se lo dicen en el PP, en su partido no se lo dicen. Bueno, antes se hablaba aquí de lo que ha pasado entre el Supremo y la antigua ministra de Justicia y luego fiscal general del Estado y luego pretendida fiscal jefa de sala militar en el Tribunal Supremo. Lola Delgado, Dolores Delgado, la pareja de Baltasar Garzón. Bueno, muy bien. Pues hoy el Supremo le da un varapalo extraordinario porque esto no se suele ver. Se rechaza un recurso pues de forma un poco, pues con las fórmulas rituarias, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, aquí el rechazo del recurso es el fondo de la cuestión, viene precedido de algunos comentarios que el Supremo ha querido hacer. Y uno de ellos dice que ha sido poco respetuosa con la sala, que el recurso es poco educado, en fin, el varapalo es de órdago. Vean. Álvaro García Ortiz cometió desviación de poder al ascender a Dolores Delgado. Eso es lo que deduce el Tribunal Supremo, que acaba de reafirmar la nulidad del nombramiento de su antecesora, también exministra de Justicia, como fiscal de sala de lo militar del Alto Tribunal. En su auto, los magistrados además le reprochan a Delgado el tono irrespetuoso de su escrito. Cita textual: el carácter francamente irrespetuoso de algunas expresiones empleadas en el escrito, uno mediante el cual había solicitado un recurso en contra de la decisión del órgano judicial de anular su ascenso. Porque me reivindico, porque necesito decirlo y necesito decirle a la gente a la que más quiero, porque he sacrificado muchas cosas. Realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas. En su nueva decisión, el Tribunal Supremo rechaza además que se haya producido vulneración de la igualdad de trato, ya que la recurrente Dolores Delgado no explica qué similitud había tenido su caso con el del coronel Diego Pérez de los Cobos, y en el cual no hubo desviación de poder alguno. El Alto Tribunal parece poner fin así a una polémica desatada en septiembre del año 2022, cuando el nombre de la exministra Dolores Delgado apareció en la lista de candidatos para el puesto de fiscal de sala. La mayoría se opuso a su nombramiento, ya que el fiscal general Álvaro García Ortiz había sido su número 2 en el ministerio. Pero qué alto concepto tiene de ella misma, ¿no? Como llora, ¿eh? Y bueno, pero de la soberbia que tienen, que no admiten, no lo admiten esto ni el PSOE. Mira, el PSOE cuando desautoriza el Supremo al fiscal que ella deja, lo asciende y le renueva el cargo. le acaba de inaugurar nuevo mandato, sí, renovándole el cargo. O sea que ¿esto qué es? Pues bueno, que el poder lo tiene el Ejecutivo y quiere mandar en todo. Y entonces, pues no, lo que ha pasado con la presidenta del Consejo General, digo, del Consejo de Estado. Sí. No admiten. Ya veremos qué sale de ahí, pero ya han dicho que no, y ya no que sale, pero han dicho usted, mire usted, aquí hay un requisito que no cumple, y entonces si no cumple, y aquí ha metido un escrito, la asociación esta es derecho, no sé qué, pues mire usted, pues sí, esto no reúne el requisito y no puede ser presidenta del Consejo de Estado, porque hay dos requisitos que dice la ley orgánica que tiene que cumplir, pues no lo admiten. No lo admiten porque han decidido el Ejecutivo que tiene que ser ella. ¿Y cómo van a decirle a Sánchez los jueces ni nadie? Le llamarán fachas, le llamarán que son corruptos, low power, lo que sea, y le pondrán un lío o le montarán una comisión de investigación política. Porque es que es una cosa, es que o crees en la división de poderes
¿O crees en el poder único? Y están más en la bola del poder único que en la división de poderes. Desde luego. Y entonces, bueno, lo que para el resto de los mortales es que tú presentas un recurso de violación de derechos constitucionales en el Tribunal Constitucional y te admiten el 95, 96, 97% de los casos. Pero verán como este se admitió, el que afecta a Magdalena Valerio, que era presidenta de forma manifiestamente inadecuada del Consejo de Estado, y bueno, ya verán como Cándido está ahí para eso, Cándido el cancerbero. Pues claro, está ahí para eso y ya pueden imaginar lo que va a salir de todo ello. Bueno, hablemos de financiación autonómica. Hoy hablaba Alberto Núñez Feijóo y decía que él es partidario de la reforma de la financiación autonómica. Claro, claro. O una reforma de la financiación autonómica que nazca de un consenso con altura de Estado y no de un chantaje contra el Estado. Bueno, tampoco quiso entrar en esto Rajoy, ¿eh? Hay que tener memoria para todos y para todo. Lo que pasa es que se produjo este encuentro en Fitur con Paje de Mazón, el valenciano, de Moreno, el andaluz, y de López Miras, el de Murcia, y se pusieron de acuerdo como aquel que brinda con la copa en la mano, porque tampoco había más reflexión que esa. Y porque es una idea ya que andaba por los andurriales y se trata de que el Gobierno facilite a estas comunidades autónomas 3.277 millones. María Jesús Montero, que es la señora ministra de Hacienda, lo ha descartado. Dice que esto ya se habló de este fondo extra de financiación, pero ya quedó claro que no se iba a conceder. Bueno, pues esto es... Hasta ahí podemos leer, ¿no? No sé si queréis hacer algún comentario o seguimos para adelante. Bueno, yo creo que, Javier, aquí hay que poner de relieve la contribución que está haciendo este Gobierno a la desigualdad. Lo que no puede ser es financiar permanentemente, de forma muy especial y condonar deuda a Cataluña en perjuicio de las demás comunidades autónomas. Es que le ha dado 15.000 euros de condonación de deuda en un acuerdo firmado, 15.000 millones. Que no me he dicho, 15.000 millones le ha dado. Más luego ya veremos en lo que queda esto, porque va a ser un chantaje permanente. Espérate en el debate de presupuestos, si no va a haber otras partidas para condonar la deuda a una comunidad autónoma que, dándole ese dinero y condonándole deuda, lo que está favoreciendo el Gobierno de la Nación es la desigualdad. Y el PNV y los catalanes independentistas, la pasta se la llevan en perjuicio de otras comunidades autónomas. Y el Gobierno está consintiendo eso. Tendrán mejores servicios, tendrán mejores prestaciones, vivirán mejor, pero está favoreciendo la desigualdad. Y aquí no tiene que haber un debate de todas las comunidades autónomas y hacer una financiación con criterios de territorio, de personas, de lo que sea, pero que sea justa y equilibrada, no por razones de oportunidad política, porque un señor, para seguir en la Moncloa, necesita 7 votos. Regalarle 15.000 millones, ¿por qué? De la deuda del FLA. La excusa de no entrar en un equilibrio de refinanciación de las comunidades porque no hay una reforma integral de ese sistema de financiación autonómica podría servir también para no entrar en esa condenación de deuda. Lo que pasa es que la condenación de deuda está dentro de un pacto entre dos partes que son los independentistas y el Gobierno. Y como lo necesitan para gobernar, pues eso sí le tienen que dar vía y al otro no. Claro, es un pacto de mala fe política. Y además bilateral, porque ellos no quieren reunirse con las demás comunidades autónomas que desarmen los colores. No queremos relaciones bilaterales para llevarnos la pasta, para llevarnos la pasta del presupuesto y de los impuestos del contribuyente, en beneficio de una región y en perjuicio de otra. Es que eso no tiene un pase, Javier. La igualdad de los libres iguales se rompe. ¿Ibas a decir algo? Iba a decir que Hacienda no está realmente a ese reequilibrio entre todas las comunidades que deberían de estar todas remando, precisamente porque lo que hay que hacer es precisamente una España igualitaria, porque los nacionalismos no se encuentran en esa situación y no les interesan porque ellos no están refinanciados, sino todo lo contrario. Eso es. Pero también están en contra de la solidaridad interterritorial. Ellos no quieren que el dinero que generen allí salga para otras zonas que necesiten apoyos. Ellos la solidaridad constitucional no la quieren. Ellos quieren la caja y yo veré lo que hago con ella luego. Queda menos de un mes para las elecciones en Galicia y tengo datos del CIS, la cosa esta de José Félix Tezanos. Ya imaginarán que a quién favorece y a quién perjudica. Bueno, los datos se mueven por horquillas de peor resultado a mayor resultado.
le da a Alfonso Rueda, el candidato del PP, entre 36 y 38. Con 38 conseguiría la mayoría absoluta y gobernaría, con 36 no. Algunas claves de todo esto. Hombre, lo importante es que la suma de la izquierda, BNG, Partido Socialista, lo que pudiera sacar, sumar, si es que saca algo, que está por ver, entre 0 y 2 no es decir gran cosa. Esto nos lleva a una suma que iría en una horquilla de entre 35 a 42 escaños, lo cual significa que es posible un gobierno Frankenstein en Galicia, caso que Rueda pues se quede en la fase baja de la horquilla, los 36. Tezanos no le da diputados a Vox y tampoco le da diputados a Podemos. Bueno, ¿cómo veis estos resultados? Bueno, el CIS dice que el PP obtendría mayor número de votos, pero perdería mayoría. Eso es decir una verdad y detrás decir una mentira, para hacer la mentira más creíble. Precisamente es una técnica para intentar que todos aquellos indecisos, pues arrastrarlos una mayor indecisión y decir, mira, no está tan claro, la gente no piensa que el PP siga, valora a ver a quién votas. Pero evidentemente en la situación en la que se encuentra, aunque es verdad que ahora mismo, después de 5 legislaturas, y después de cambiar el cabeza de lista, hay factores más descontrolados de cara al PP que no en otras legislaturas, probablemente si ellos siguen en esa línea de estabilidad económica consigan muy buenos resultados. Y luego Rueda ha sido un candidato que ha hecho sus deberes. Quizás no sea un tipo Miss Simpatía, ¿no? No, pero sí que ha visitado pueblos, aldeas, ciudades y tal, de forma impenitente durante el tiempo que ha sido presidente de Galicia. Tampoco conocemos qué tipo de gobierno haría, porque él se quedó, heredó el de Feijóo y le ha parecido bien y ha continuado con él y no ha explicado o no ha puesto al frente de las áreas gente de su convencimiento, sino que ha heredado la situación anterior. Manuel, ¿cómo? Hombre, yo lo veo que es un trabajo que hace Tezanos con el dinero público y yo creo que siempre lo hace pensando en quién es su jefe último y echarle una mano si puede para el tema electoral. Aquí hay temas, Javier, que son muy gordos y que yo creo que los gallegos lo deben de tener en cuenta a la hora de emitir el voto, ¿no? Aquí el Partido Socialista, que negaba la amnistía en julio, fue con ese programa a pedirle el voto. Pero la gente ya sabe lo que hay, la gente no está tan desinformada. Este señor ha traicionado a todo su electorado y donde dijo que no, que la amnistía no era constitucional y tal, pues ha dado un giro copernicano y dice que es constitucional porque ahora con sus 7 votos ha cambiado de opinión y ahora es constitucional porque si no, sin esos 7 votos no puedo gobernar. Y una amnistía que no estaba ni justificada, ni va a resolver nada, ni es consensuada. Por 7 votos pongo a los jueces de represores y perseguidores del independentismo ideológico y estos señores han sido mal juzgados. Entonces, claro, yo creo que algo eso tiene que tener en cuenta en el resultado electoral, ¿no? Se da cuenta que el Partido Socialista en otros países ha desaparecido, ¿eh? Aquí ya veremos lo que pasa si se reacciona la ciudadanía, por mucho que hagan estos actos de aclamación al líder en Galicia y tal. Yo creo que, bueno, están muy cerca de las elecciones. Ahí, según esto, la mayoría estamos justas y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pues y el BNG parece que ha subido con la candidata esta que tiene, que parece que está bien valorada. Y bueno, pues repite por tercera vez. Claro, entonces sube escaños y sube también escaños un poquito el PSOE y ahí hay una pérdida de escaños para el PP que pueden poner en riesgo su mayoría absoluta, porque ahí es un trabajo hecho también con parte muy interesada, con una connotación ideológica como el que dirige este Instituto Público de Investigación, ¿no? Nada inocente, claro. Nada inocente, pero... Por cierto, ¿saben ustedes cuántos gallegos con derecho a voto viven en Argentina? No. 155.000. Muchos. Importante. Muy importante. Muy importante. Y algunas cosas, pues que yo creo que le pueden pasar factura a la candidatura socialista. Por ejemplo, el Constitucional le va a quitar competencias a Galicia sobre sus costas en plena precampaña electoral. Esto sin duda es una torpeza, porque tal como está la vida pública en las comunidades con idioma propio, etcétera, y desde Fernández Albor a Fraga, pasando por Feijóo,
ha habido un galleguismo absolutamente enfocado a las diferencias, las singularidades. La televisión de Galicia hace programas focalizados en eso, no se diferencian gran cosa de los programas en TV3, por ejemplo, en Cataluña, ¿verdad? Bueno, una cosa es que tú formatees ese gallego votante, y que si el Tribunal Constitucional te araña una competencia, pues te moleste, te cabree, y pues yo creo que aquí ha habido un mal momento de elección por parte del Constitucional, sin duda apretado, porque habrá algún ministerio que no esté de acuerdo con el tema de los pellets, de las bolitas del plástico. Yo creo que por lo tanto le han pegado un zarpazo a las competencias y allá pena. Los pellets yo creo que ya ha pasado a un segundo plano, ¿eh? Era el tema estrella de Galicia, peleándose quién tenía que limpiar el mar y quién tenía que limpiar las costas, la competencia del Estado, la competencia autonómica. Yo creo que esa inflamación que hubo con lo de los pellets ha bajado ya, ¿eh? Y yo creo que al final la gente verá más cosas que los pellets y el problema de la contaminación, ¿no? Que ha llegado además hasta al País Vasco, ¿no? No es un tema gallego per se, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? En las elecciones autonómicas se tiene muy en cuenta la persona que representa el partido, más que el partido, porque yo creo que se centra, las personas, los votantes, se centran en resolver problemas locales. Si los problemas más evidentes de Galicia están en el trabajo, en la sanidad y en la economía, pues si se hacen unos planteamientos serios desde estos puntos de vista, pues no tiene por qué haber ningún problema en la renovación del partido. Ha hecho alguna cosa buena este hombre Rueda, ¿eh? Por ejemplo, a mí me parece una idea brillante que si tú le reconoces a un mayor el derecho a la asignación por dependencia, pues como hay un embudo ahí, un tapón, que no hay manera, que te dicen, sí, usted tiene derecho a una percepción de tanto, pero esto no llegará a tu cuenta corriente hasta dentro de un año, en muchísimos casos al año, cuando ya ha fallecido ese mayor. Pues la Xunta de Galicia ha decidido adelantar desde el momento ese una parte de la prestación, una parte más o menos para todos iguales, pero que no lleve a la miseria a ese anciano que a lo mejor necesita ese dinero para sobrevivir y que el Estado se lo da, pero no se lo da. Se lo da, pero no termina de llegarle. Y eso está muy bien, porque es como una especie de responsabilidad civil sustitutoria, ¿no?, de lo que son los poderes públicos, que está claro que no alcanzan. Esto ha pasado no solo con el gobierno Sánchez, ¿eh? Este déficit de interés por seguir los compromisos, digamos, presupuestarios de un compromiso que tenemos la sociedad española con nuestros mayores, no se comprenden. Lógicamente. Es que la ley de independencia esta que se aireó mucho en la época de Zapatero, pues claro, lo que no se hizo fue la memoria económica con la que se iba a pagar y cuántos había dependientes. Fue un discurso político, se aprobó la ley de dependencia y entonces las personas dependientes con escasos recursos pues solicitan y los expedientes tardan mucho y luego los recursos para la dependencia pues no está igual en todos lados y hay escasez de recursos para la dependencia, ¿no? Aparte que la fiscalizan y tal y lo que dan es una ayuda para que pueda tener asistido la persona que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Y con recursos limitados, ¿no? Bueno, que adelanten pues sí, los expedientes, lo que tiene que ser más eficaces y resolverlos cuanto antes, ¿no? Y entonces no tiene que adelantar nada, tienen que resolverlos y tener más eficacia en la resolución, que tardará un mes y medio, ¿no? Pero no tiene que como eso adelantar depende, nada. ya sabes de quién, pues Claro, hombre, pero está es bien tratar de paliar esa circunstancia. Siempre a favor de los desfavorecidos. Aquí en eso estamos convencidísimos. En fin, no tenemos tiempo para más, a no ser que queráis hablar de alguna cosa que no hayamos previsto. Yo sí tengo que deciros que os agradezco mucho vuestra presencia aquí, todavía más vuestras opiniones. A ustedes recordarles lo de los donativos, porque desgrava, no se olviden de eso, porque al final es utilísimo, reduce lo que tendrán que pagar en el impuesto de la renta del año 24. Así es que lo dejamos aquí por hoy. Yo les invito a que sigan con nosotros. A la vuelta de publicidad arrancamos el día en 30 minutos, nuestro informativo, donde van a ver de una forma mucho más pues rítmica todo esto que ha sido actualidad en el día de hoy.
Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo a la carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto. Se cumpla la sentencia en el reo Nick de Beret, quien será colgado. Bienvenido, Nick. Tenía que ser Ned Lynch. Mi padre será puesto en libertad. Y Durán pagará su traición. Eras espía. ¿Verdad, Harry? Harry, este es Luis Mansdorf, mi marido. ¿Tienes problemas, Stacy? Cuando Luis y yo vinimos aquí, yo tenía una aventura con un norteamericano. ¿Te gustaría que le encuentre y que hable con él? ¿Quieres que hable con los yankees? Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura.
El día en 30 minutos. Una causa judicial que lleva años de instrucción da al magistrado que la instruye elementos que a los ajenos, que no conocen la causa en profundidad, pues los deja fuera de juego. Incluso que cuestionan que se pueda producir la crítica por un mero interés político. El Gobierno menospreció e incluso insultó al juez instructor de la causa Tsunami Democratic, Manuel García Castellón, y el juez parece que va sacando cartas de esa causa en determinados momentos y que las va echando sobre la mesa. Da la sensación de que el instructor tiene muy atado que Carles Puigdemont dirigía desde el Palau de la Generalitat las violentas algaradas de Tsunami Democratic. Las consecuencias de esas algaradas serán las que determinen si hubo terrorismo o si no lo hubo. No es cuestión de que esto convenga a Sánchez y a su política con Junts, sino de que lo determine la aplicación de la ley, lo exija. La violencia de Tsunami o de los CDRs tiene consecuencias, víctimas y hechos incontestables. Un fastidio para Sánchez que no satisface a Puigdemont en la medida de lo necesario con esa amnistía pactada, porque el juez no engaña a nadie y dice que esas enmiendas pactadas entre Junts y el PSOE no van a salvar a Puigdemont de ser imputado en esta causa penal por terrorismo. Marina Álvarez. Sí, el juez García Castellón se apoya en los dos testimonios de dos policías que resultaron heridos en los disturbios de Barcelona de 2019 y que se han personado en esa causa de Tsunami Democratic como víctimas de terrorismo. Ambos resultaron heridos de gravedad en estas protestas y uno de ellos incluso se vio obligado a jubilarse a los 45 años de edad al quedarse totalmente incapacitado. El juez cree que estos daños son incompatibles con el derecho a la vida y que por tanto no encajan dentro de este artículo, dentro del Convenio de Derechos Humanos. Este precepto que ven en pantalla es precisamente la única excepción a la aplicación de la amnistía según ese nuevo redactado, pactado con Junts y con Esquerra. Bueno, y ojo que hay más. El magistrado de la Audiencia Nacional aporta ahora una prueba que incriminaría directamente a Puigdemont como responsable de estas lesiones que hemos visto. El expresidente habría asumido en una conversación con un alto cargo de Tsunami que sus acciones podrían provocar muertos. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ni hay corrupción buena y corrupción mala, después de asegurar que una línea roja no cambia de un día para otro. Feijóo recalca que ha demostrado Sánchez no tener límites ni tener palabras después del acuerdo del PSOE con sus socios para blindar Tsunami Democratic y los CDRs en la ley de amnistía. La verdad no es opinable. No hay terrorismo bueno y malo. Y el terrorismo es siempre moralmente inaceptable e imperdonable. Y más en un país como el nuestro, que lo sufrió durante décadas. Para este gobierno hay corrupción buena y mala, hay delitos que se deben perseguir y otros que se deben perdonar. Cuando a un policía de las unidades antidisturbios que tiene formación en lo suyo y que está curtido en cientos de batallas campales, le dan en el casco protector con algo pesado y duro al punto de romperle el casco y producirle lesiones que le obligan a dejar la policía, ¿eso no será que es terrorismo? Esa es la esencia de uno de los hilos que maneja el instructor de la causa de Tsunami Democratic, Manuel García Castellón. En un avatar judicial, este magistrado emite un auto en el día de hoy que tumba un recurso contra la pretensión de esos policías heridos graves en los tumultos violentos de Tsunami en la Plaza Urquinaona de Barcelona. Pues alguien pretendía que no se pudieran personar en la causa como acusación particular. De momento el juez ha abogado porque sí. Eso es lo que sabemos de la gravedad de la violencia en tiempos del procés. Hechos que afectan al derecho a la vida y a la integridad física y que caben entre las violaciones más obvias de lo que dice el artículo 2 de la Convención de Derechos Humanos. Diga lo que diga el gobierno de Pedro Sánchez. Luego están las grabaciones con las que, al parecer, Puigdemont in voce comparte con su interlocutor que ella da por sentado que el procés pueda producir alguna víctima mortal,
Con ese arsenal es lógico que Manuel García Castellón reclame la imputación de Puigdemont y que advierta que ni siquiera las chapuzas de las enmiendas a la ley de amnistía llevan a Puigdemont a una playa segura, lejos del reproche judicial. Y lejos de suavizarse hoy, nuevos cargos socialistas se han sumado a las críticas a García Paje después de que éste pusiera el compromiso del PSOE con la Constitución en duda. Que lo hayan hecho una vicepresidenta, un ministro y el número 3 del partido da cuentas de la gravedad de esta situación. María Jesús Montero ha acusado hoy a Paje de querer notoriedad, mientras que otros varones socialistas le acusan de resquebrajar la unidad del partido en un momento especialmente crítico. A esta hora, nadie en el partido se plantea abrir un expediente al manchego. El enfado contra García Paje sigue subiendo de tono. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas. Su desahogo en Fitur de que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución no ha sentado nada bien entre los suyos. Y compañeros de partido como Santos Cerdán o el ministro del Interior, Grande Marlaska, le responden que el PSOE nunca se ha salido de la Carta Magna. En esta radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido, y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. El Partido Socialista es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto 1. Yo creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución. En bloque los populares han salido en defensa del manchego, sorprendidos sobre todo por el trato que ha recibido en su propio partido. Y todo ello entre críticas a Sánchez por haber traspasado todos los límites legales. El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista. Lo que es evidente, lo diga Paje o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Y eso no es una crítica, es una crónica. Un día después de la polémica, el socialista rebaja el tono de sus palabras. Yo tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria en el PSOE, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario a lo mejor el día de mañana no lo es. Pide respeto para sus opiniones y recuerda: yo no puedo temer nada de mi partido. Estoy muy de acuerdo con el 90% de lo que hace mi partido y mi gobierno, pero discrepo en alguna cosa. Que está de acuerdo con los suyos, salvo en un 10%. Marejada en el Congreso. En muy pocos días, 3 letradas y el interventor se marchan, y algunos dando portazo. Es llamativo que las 3 letradas de la Cámara Baja se acomoden ahora por decisión propia en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Evidentemente, esta oleada de peticiones de traslado está relacionada con la tramitación de la ley de amnistía y con algunas purgas y decisiones controvertidas de castigo que el gobierno de Pedro Sánchez ha realizado con el cuerpo de letrados de la Cámara Baja. La ley de amnistía ha puesto patas arriba al Congreso. El malestar que hay entre los letrados es más que palpable. Tanto es así que varios de ellos han manifestado su disconformidad y su deseo de desempeñar sus funciones en el Senado. Un descontento que se manifiesta sobre todo desde que Francina Armengol nombró a Fernando Galindo como letrado mayor del Congreso, con el fin de allanar la tramitación de la ley de amnistía. El puesto de letrado mayor se consideraba un cargo neutral. Sin embargo, Galindo fue subsecretario del Ministerio de Política Territorial. En los últimos días ha habido 3 letradas que han decidido marcharse al Senado para trabajar bajo las órdenes de la nueva secretaria general de la Cámara Alta. Las letradas que se marchan ocupaban puestos claves en el Congreso, y a estas salidas hay que sumar la de Luis de la Peña, interventor de las Cortes, que ha dejado su cargo expresando su disconformidad con el modelo de administración parlamentaria. Un goteo de salidas que muestra el gran malestar que hay dentro del Congreso por la ley de amnistía. Es más, la semana pasada los letrados de la Comisión de Justicia pusieron en duda en un informe la constitucionalidad de la norma, y esto supuso un duro golpe para Galindo, que en otro informe anterior dirigido por él validaba la tramitación de la norma. Desde la presidencia del Congreso se intenta restar importancia a estos movimientos. Sin embargo, parece que estas renuncias van a ir en aumento en los próximos días. Y también hay polémica por la negativa del fiscal general del Estado a emitir un informe sobre la amnistía que el Senado ya le ha reclamado hasta en 2 ocasiones. García Ortiz asegura que el Consejo Fiscal no tiene competencias para ello, ya que se trata de una proposición de ley y no de un proyecto de ley. Según el diario El Mundo, la Cámara Alta remitió la petición al fiscal ya el pasado 7 de diciembre y desde entonces no han obtenido ninguna respuesta. Desde la Asociación de Fiscales acusan además a Ortiz de ocultar este informe al Consejo Fiscal durante varias semanas.
Monumental no del Supremo a Dolores Delgado, la que fuera ministra de Justicia, luego fiscal general del Estado y últimamente aspirante a la plaza de fiscal jefe de sala, en concreto de la militar en el Tribunal Supremo. Fue nombrada al frente de esa sala, pero luego el Supremo la removió del cargo porque estimó que había sido injustamente favorecida a requerimiento de otro fiscal que tenía más méritos. Ahora el Supremo rechaza su recurso, que califica de irrespetuoso, algo bien poco habitual, y le dicen claramente a la señora Delgado que no tiene razón. Álvaro García Ortiz cometió desviación de poder al ascender a Dolores Delgado. Eso es lo que deduce el Tribunal Supremo, que acaba de reafirmar la nulidad del nombramiento de su antecesora, también exministra de Justicia, como fiscal de sala de lo militar del Alto Tribunal. En su auto, los magistrados además le reprochan a Delgado el tono irrespetuoso de su escrito. Cita textual: el carácter francamente irrespetuoso de algunas expresiones empleadas en el escrito, uno mediante el cual había solicitado un recurso en contra de la decisión del órgano judicial de anular su ascenso. Porque me reivindico, porque necesito decirlo y necesito decirle a la gente a la que más quiero, porque he sacrificado muchas cosas. Realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas. En su nueva decisión, el Tribunal Supremo rechaza además que se haya producido vulneración de la igualdad de trato, ya que la recurrente Dolores Delgado no explica qué similitud había tenido su caso con el del coronel Diego Pérez de los Cobos, y en el cual no hubo desviación de poder alguno. El Alto Tribunal parece poner fin así a una polémica desatada en septiembre del año 2022, cuando el nombre de la exministra Dolores Delgado apareció en la lista de candidatos para el puesto de fiscal de sala. La mayoría se opuso a su nombramiento, ya que el fiscal general Álvaro García Ortiz había sido su número 2 en el ministerio. Y ya hay respuesta del Gobierno a la petición de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana de crear un fondo para compensar su infrafinanciación. María Jesús Montero ha dado carpetazo hoy a esta propuesta, que asegura no estaba sobre la mesa en ese acuerdo de Gobierno firmado con Sumar. La ministra de Hacienda insiste en que sus esfuerzos se centran ahora en llegar a un pacto con las comunidades para condonar parte de su deuda. Esto, ya lo saben, no deja de ser otra cosa que una estrategia del Gobierno para tapar la última cesión al independentismo y condonarles esa deuda millonaria. El Consejo Escolar del Gobierno acaba de decidir 0 móviles en primaria, ni en patios, ni en recreos, y no móviles en clase para los alumnos de la ESO, salvo que en algún caso el educador vea necesario su uso. Una decisión tardía, porque en las comunidades donde residen, las comunidades autónomas donde residen las competencias escolares, muchas ya habían prohibido los móviles. Además, el Gobierno amplía al bachillerato y a la formación profesional básica el refuerzo de matemáticas y de comprensión lectora. Y bueno, además, ahora lo van a oír, la ministra del ramo, Pilar Alegría, se ha deshecho de la propuesta de Feijóo a propósito del fuego de artificio. Dice que supone esta propuesta de un EBAU, una selectividad conjunta por parte de las 11 comunidades que gobierna el PP. Que el señor Feijóo planteó esa propuesta de esta propuesta frívola, carente de un mínimo debate, bueno, pues para generarse un foco, concretamente el día que se celebraba el Día de la Educación. Y el CIS vuelve a desmarcarse del resto de encuestas y pone hoy en duda la mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Tezanos se convierte de nuevo en el verso suelto de las encuestadoras y pronostica una horquilla de entre 36 y 38 escaños al PP, que en su tramo más bajo perdería esa repetida mayoría absoluta. El sondeo da además al BNG entre 20 y 23 escaños, muy por encima de su máximo histórico, y los socialistas sumarían de 17 a 18. Esto significa que la izquierda tendría papeletas para gobernar en coalición y que podría desalojar a Alfonso Rueda de la presidencia. Tezanos deja sin representación a Vox y a Podemos en el Parlamento y, lo más novedoso, pone en duda que Sumar tenga representación. Le da solo entre 0 o 2 escaños.
La sospecha de electoralismo se cierne sobre Sánchez, no solo porque las medidas de su gobierno las exponga a los fines de semana en actos de su partido, como ocurrió en Galicia hace muy poco tiempo, con los refuerzos para los escolares en matemáticas o en comprensión lectora, sino porque anuncia que se va a construir un nuevo buque para la Armada en los astilleros de Navantia, en el Ferrol, y luego la Armada califica el proyecto de que no era lo más urgente. Las elecciones gallegas están a la vuelta de la esquina y las promesas electorales de Sánchez no se han hecho esperar. Esta semana visitaba Ferrol para anunciar el encargo a Navantia de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada. Su construcción supone una inversión de 439 millones de euros y la creación de 1.800 puestos de trabajo. Quiero anunciaros el encargo por parte del Ministerio de Defensa de la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada. Y tengo la inmensa alegría también de confirmar que ese buque se va a construir aquí, en el astillero de Navantia de Ferrol. Lo llamativo del anuncio es que llega en vísperas de las elecciones gallegas, lo que ha suscitado suspicacias. La primera, la del propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha puesto en entredicho la veracidad del proyecto y ha criticado que lo que Sánchez promete en periodo electoral luego se queda en nada. Si es verdad, lo celebro muchísimo. Yo, ¿cómo no me voy a alegrar de carga de trabajo para Galicia? Ahora, lo que espero es que sea verdad, porque promesas del señor Sánchez, incluso cuando no había periodo electoral referidas a Galicia, hemos tenido unas cuantas, a mí mismo me las ha hecho y luego se ha quedado todo en nada. Una decisión criticada también por la propia Armada. Fuentes militares aseguran que el encargo no era nada urgente y que hay otros programas mucho más necesarios que este buque. Y ojo, porque no solo desde la oposición, la candidata de Sumar a las elecciones gallegas, Marta Lois, también ha calificado el anuncio de electoralista. Este nuevo buque, encargado por el Ministerio de Defensa, será el segundo más grande de la Armada. Sin embargo, anunciarlo a las puertas de la campaña electoral deja claro la desesperación de Sánchez por conseguir un puñado de votos en unas elecciones a las que acude con malas expectativas. Por otra parte, Margarita Robles, que ha comparecido hoy en la Comisión de Defensa en el Congreso, ha anunciado que se compromete a elevar el gasto en defensa hasta el 1,3% del PIB. Cabe recordar que durante el año pasado, en 2023, ya había subido hasta el 1,24%. Y era lo previsible. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés por tercera vez consecutiva y los deja en el 4,5%. Todo apunta a que habrá que esperar a verano para una bajada de tipos que no va a depender solo del dato de la inflación y del de la inflación subyacente. Como ha adelantado hoy Christine Lagarde, también estarán atentos a los salarios y, ojo, a los márgenes de beneficios. El Consejo ha decidido hoy que los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo se mantengan. La información recibida ha confirmado ampliamente nuestro juicio previo sobre el panorama de la inflación a medio término. Y las recientes reyertas entre inmigrantes ilegales en Alcalá de Henares ha reabierto el debate sobre la inmigración ilegal. Para ver la correlación entre la entrada de irregulares y el aumento de la inseguridad en las calles, solo hace falta irse a la ciudad de Barcelona. Allí, en los 2 últimos años, casi el 80% de los detenidos han sido de origen extranjero. Pese a todas estas evidencias, cada vez más palmarias, este tema sigue siendo algo censurado por los políticos. La inmigración ilegal y sus consecuencias son un tema tabú para la izquierda. Todo aquel que se salga del relato multiculturalista de que la inmigración es positiva es cancelado como xenófobo o racista. Sin embargo, la situación empeora con el tiempo y cada vez hay menos miedo a posicionarse en contra del discurso oficial. Veamos algunos ejemplos. La localidad de Alcalá de Henares ha recibido a 1.700 inmigrantes irregulares procedentes de Canarias. Ya han tenido lugar 2 reyertas entre subsaharianos y marroquíes que han acabado con varios detenidos y heridos graves. Incluso 2 mujeres han denunciado ante la Policía Nacional que han sido víctimas de una agresión sexual. La inseguridad es un problema gravísimo en Barcelona y tiene como protagonistas a los inmigrantes. En los 2 últimos años, el 78,8% de los detenidos fue de origen extranjero, según revelan la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra. También hemos conocido que las cárceles de esta comunidad autónoma tienen ya más extranjeros que nacionales, con el 50,11% del total. Está prohibido señalar este tipo de problemas en el Parlamento catalán. Por ejemplo, de esa niña de 14 años que fue violada por una manada de extranjeros en Manresa, que, por cierto, ya están todos ellos en la calle. La primera crida a l'ordre per el que fa aquesta associació entre la immigració i el que són actituds violentes. También han llegado cientos de inmigrantes ilegales africanos al aeropuerto de Barajas.
Allí permanecen hacinados 450 de ellos en una situación crítica por la insalubridad. Conviven en 3 salas con acceso a 3 baños y rodeados de montañas de basura sin que Interior ponga solución a esta situación. Ante todo esto, el Ejecutivo no actúa y los inmigrantes siguen llegando. El año pasado, casi 57.000, un 82% más que en 2022. En el mes de enero se ha recrudecido. Ya han entrado 3.678. Un 285,9% más que en la primera quincena de enero del año 2023. Más de 270.000 inmigrantes ilegales desde que Sánchez es presidente. Canarias es la principal damnificada. Muchos de ellos no tienen a España como destino final, sino que continúan a otras naciones europeas como Francia. Los galos nos devuelven alrededor de 1.000 cada mes. Los trasladan en una furgoneta sin distintivos al otro lado de la frontera, en la ciudad de Irún, y los dejan de vuelta en nuestro país. Vamos camino del punto de no retorno mientras el gobierno mira a otro lado. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que la comportan con nosotros. Y les dejamos con el gato al agua y tendrán a José Ángel Antelo de Vox Murcia. No se lo pierdan. Hasta mañana.